El problema es que luego hay gente que no quiere salir de aquí, que no se menea. Oye, que fuera hace un día cojonudo. Hace un solecito, nos sopla. Venga, vámonos, vámonos. Muy buenos días desde Melon Bites, muy fresquitos días, día maravilloso, ha nevado y el día anda así regular. Dejadme contaros que en países más al norte y ya en casi en parte del Reino Unido, en Escocia, sobre todo en Islandia y en Canadá se está empezando a utilizar mucho, se recomienda y se lleva un refugio muy pequeño, o dependiendo del número de personas puede ser para 2, para 1, para 4, para 6, para 10, para refugiarse de condiciones muy adversas, ¿no? Como condiciones como por ejemplo hoy hace un día bastante regular y no es plan de sentarte aquí a ver cómo va la cosa. Hoy os traigo el refugio Lomo, pero tenéis el refugio casi similar o exactamente igual de diferentes marcas, os las pongo en pantalla, ras, todas esas. Y hay una versión ultra light que pesa pues casi 160 gramos menos. Os puede interesar si queréis algo que ocupe algo menos y que el peso sea de unos 200 y pico gramos, pero no tiene ventanas, señores. Y este, por ejemplo, que tengo aquí, es el único que he visto con 2 ventanas, con reflectantes, es una pasada. Bueno, comentaros características de este en concreto, aunque son similares a las otras marcas. 360 gramos, ¿veis el tamaño? Impermeable, no sé la columna de agua, os la pongo en pantalla. Costuras selladas. Es un poliéster un poco vasto, pero hace falta, pues, oye, pues para el viento y eso funciona bastante bien. Color, obviamente, naranja. En estas situaciones, si nos tienen que localizar, es una de las mejores opciones. Cuando sople como hoy, guardar bien las cosas que se vuelan. Un segundo que voy a coger la colchoneta para sentarme. Estos refugios no tienen suelo, así que os recomiendo un cojín o uno de estos caseros. Buenos días desde Melon Bites. Sí es conveniente sentarse con el culo en uno de los extremos. Luego tiene, como veis, estas cintas para tirar de ello y que se recoja más. Antes de que digáis, no, es que te ahogas ahí dentro. A ver, lleva 2 respiraderos como este, es un tubo de aire que lo que impide que se entre lluvia. La ventana no es gran cosa, pero bueno, puedo divisar un poco de qué va la cosa afuera. Y yo ya voy notando cierto cambio de temperatura. Lo suyo es buscar una zona un poquito más protegida, si podéis. Sea lógicamente o más abajo o aquí estamos protegidos, no debajo de los árboles porque os puede caer ramas o nieve, pero sí protegidos del viento. Será más fácil ponérselo, o voy a ver si soy capaz de tomarme un cafetito dentro. Esa sería la prueba. Genial. Hombre, si lleváis una pala sería increíble, pero si intentar hacer un poco un hueco, vais a estar más cómodos y la nieve pues os va a proteger un poquito más
y va a entrar menos viento por los laterales. No. Increíblemente se cabe. Algunos pensaban que no se cabía. 2 personas, mochila, guantes, cojines, y voy a buscar mi cafetito. Aquí dentro, con un cafetito. Esto ya parece otra cosa, parece una cosa cómoda, acogedora, y estoy empezando a notar hasta calor. El termómetro este no es nada científico, pero como veréis, sí que puede llegar a haber una temperatura de 10 grados de diferencia entre interior y exterior. A eso sumarle el tema del viento. Si a 10 grados estamos sin viento, no tiene nada que ver con estar a -1 o -2, que estoy yo aquí, con viento. ¿Y vale la pena esto entonces? A ver, yo creo que sí. Si sois de los que huís de cualquier tipo de mal tiempo, de temporal o ventisca, pues a lo mejor no os hace falta nunca. Pero yo creo que en invierno, no solo cuando haya nieve o ventisca, sino en la montaña en cualquier momento se puede montar una buena. Y por ejemplo el tarp que llevo yo, un poco a modo de refugio, está bien en unas condiciones, pero en invierno, cuando hace frío o hace viento, o hay mucha lluvia con viento, esto, aunque es más incómodo, nos puede proteger de todos los flancos. Creo que es interesante. El precio, las cosas del Reino Unido están costando un poco más por el tema del transporte y los impuestos, pero en Amazon de vez en cuando salen de este tipo, y calcular entre 29 a 49 euros. Os dejaré links en la descripción. De todas formas, lo que digo siempre, estas cosas no quitan que hay que tener cuidado, que estés en un entorno controlado, que si hay un temporal no salir a lo loco, a ver qué encontramos, sino tener todo un poquito controlado, ir bien equipado, y esto siempre, como su nombre indica, es en caso de emergencia, o para comerse un bocata. Mis últimas palabras por si no salgo de este temporal. Que nos vemos en el próximo vídeo. Y que cuidadito con la nieve. Que es que tú te crees que muchas veces tú ves las películas de...